Le vamos a dar mantenimiento a la piel del coche. Vamos a usar este producto para limpiar, acondicionar y proteger la piel de la mugre que está saliendo. El cuero se agrieta. Cuando un cuero se encuentra bien hidratado, normalmente su apariencia no es brillante. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Toño Castro y te doy la bienvenida al canal. En esta ocasión le vamos a dar mantenimiento a la piel del coche, para lo que vamos a usar un producto y unas esponjas limpias. Vamos a usar este producto 3 en 1 para limpiar, acondicionar y proteger la piel de los asientos. Las instrucciones dicen que debemos aplicar el producto en un lugar bien ventilado. En este caso tengo las dos puertas abiertas del coche, las dos puertas delanteras. Estoy agitando bien el producto porque también las instrucciones dicen que debemos agitar perfectamente el producto. Y vamos a empezar. Tenemos estas esponjitas limpias y con ellas vamos a hacer esta operación. Todas las áreas de cuero del carro. Mira, extrae muy bien la mugre, no sé si se alcanza a apreciar en la cámara, y a la vez nutrimos el cuero y el producto también es un acondicionador. Anduve investigando por internet y encontré una página en la que nos dice que el cuero se agrieta principalmente por el polvo y la mugre que acumula. Entonces por eso es importante que retiremos perfectamente bien la mugre del cuero. Le damos muy bien por todos lados. Los lugares donde se nos puede esconder la mugre es importante cubrirlos perfectamente para tener bien protegido todo nuestro cuero. Mira, vamos para enfrente. Vamos a estar haciendo por piezas divididas por las costuras para llevar un orden. No sé si se alcanza a ver en la cámara la mugre que está saliendo. Hay piezas que salen más sucias que otras. En este caso vamos a tener que reemplazar la esponja otra vez.
y vamos a cambiar otra vez la esponja. Otra esponja nueva, bueno, no nueva, limpiecita. Vamos a ver qué tal queda. Esta área es el asiento del conductor. Me imagino que es o el área más limpia o el área más sucia. Vamos a ver qué pasa. Es el asiento que más se usa. Más sucia. ¿Sí será? Sí. Ya viste que casi no. Bueno, depende de la pieza que limpiemos, ¿no? Porque ya vimos que en la parte del respaldo cada pieza era diferente. Unas salían más limpias y otras salían más sucias. Pero en este caso, mira, no es mucho lo que está saliendo de mugre. Es realmente poco. Es realmente poco. Cada pieza se ensucia de una forma distinta. Y sí, casi no está saliendo. Es poquita la que está saliendo, pero... A ver, vamos a ver cómo sale esta área. Vamos a usar del lado nuevo. De este lado sí se ve un poquito ya sucio, ¿no? No sé si en la cámara se logre apreciar a comparación de este lado. Vamos a ver cómo sale esta área. Pues aquí sí salió un poquito más. Este producto se debe aplicar a la sombra. No hay que intentar aplicarlo a los rayos del sol porque puede ser contraproducente para la piel. Que el cuero esté fresco, que no esté caliente. Y no, casi no salió sucio en esta parte del asiento. Sí salió un poquito de mugre, pero no como en algunas áreas del respaldo, donde ahí sí se notaba la esponja. Hay áreas que son difíciles de tratar. Está un poquito blanquizo. El seguro del cinturón de seguridad, vamos a darle a ver si logra hidratar el plástico. De momento sí se va a poner que recupera un poco el color, pero lo veremos mañana a ver si conserva la hidratación, porque este es tratamiento de piel, no es tratamiento de plásticos, pero vamos a ver qué tal resulta. Parece que vamos a poder llegar a esta zona de difícil acceso. El chiste es que hidratemos bien todo el cuero, que no nos quede ninguna superficie sin aplicar el tratamiento, porque podemos empezar a tener cuarteaduras en esas áreas. Ahora vamos con ese asunto. En este sentido, yo creo que los asientos de tela son menos latosos. Eso nada más hay que aspirarlos y cada ciertos años lavarlos. Los asientos en cuero sí tienes que estarlos manteniendo constantemente para que no se eche a perder el cuero. Pues ahora sí ya se puso sucia la esponja. Sí se nota. Se ve más gris. Mira, sí se ve el área gris, mira. Ya Sí se nota. ve más.
Esa pieza casi salió limpia. Como le estoy haciendo, cada que ensuciamos una esponja voy y la lavo, solo con agua. Exprimo la esponja y la relajo. La exprimo y la relajo dentro del agua y así suelta toda la mugre. La mugre queda en el agua. Y así es como le he ido haciendo. Solo tengo 3 esponjitas para hacer toda esta maniobra. Realmente no salió tanta mugre de este lado. Es poquito lo que salió. Se ve que el asiento más sucio fue el del conductor. Casi está saliendo limpias las piezas. Digo casi porque algo de mugre sí sale. Pero el asiento del conductor sí estaba más sucio. Es obvio, ¿no? Es el asiento que más se usa. El asiento que más abre la ventana. Pues por ahí entra más polvo. Esta pieza sí salió un poquito más sucia. Vamos a ver ahora esta parte de acá, ¿qué tal sale? Parece que estas piezas son las que más se ensucian. Lo que es esta pieza y esta de acá. Aquí sí salió mugre. No te olvides que para este producto Meguiar's recomienda que lo apliques en un lugar bien ventilado, ya que este acondicionador y limpiador de piel despide vapores. Por eso es que tengo las puertas abiertas. Este respaldo es la parte más deshidratada del cuero. En la parte de atrás está la ventanilla y entra mucho calor. Es la parte que más sufre. Y de hecho se ve porque absorbe inmediatamente. Así como le echo el líquido limpiador y acondicionador del cuero, así se lo chupa. Sí, eso es lo que preocupa mucho. No quiero tener que retapizar el vehículo. Me preocupa que quede bien hidratado. Además de que es difícil hoy en día conseguir cuero. Si algún día se tiene que retapizar, va a tener que ser algo sintético. Vamos a procurar que con estos tratamientos periódicos retrasar ese día lo más que se pueda. Estamos en temporada navideña. El suéter que estoy usando con motivos navideños, pero la figura del bordado es Mario Bros. Opinen, dejen en los comentarios qué les parece.
que aquí salga mugre? ¿Quién sabe? Pues casi no se usa. Pero sí está muy deshidratado. Por lo mismo de que casi no se usa, tal vez acumule polvo. ¿Qué creen? Que siempre he tenido duda si esta parte de aquí es cuero o es tela. Alguien que sepa pudiera ayudar a todos los otros que no sabemos. Por las dudas, pues yo le voy a dar el tratamiento. Luce diferente y se siente diferente. A ver si no estoy regando con los años. Cuesta un poquito hacer el tratamiento por debajo de donde pasan los cinturones de seguridad en los asientos de atrás. Los acomodamos de tal forma en que por unos minutos no nos estorben. No nos debemos olvidar esto de aquí. No sé si sea piel auténtica o sea sintética, pero yo por las dudas le doy a todas las puertas en esta área. Si alguien sabe si esta es piel auténtica o es piel sintética, les agradeceríamos esa información en los comentarios. Conforme íbamos aplicando el producto en los asientos, habrás notado que parecía que el acabado final iba a ser brillante. Esto no es así. Cuando un cuero se encuentra bien hidratado, normalmente su apariencia no es brillante, sino más bien es en acabado mate. Y al pasar más o menos unas 2 horas es cuando la piel ya terminó de absorber el producto y es así como queda. Si el video fue de tu agrado, te pido que me regales un like, ya que eso nos ayuda a seguir creciendo en el canal, y te pido que te suscribas y nos vemos pronto en un próximo video. Hasta luego.